voy a poner en mi voz las palabras de César, que es el compañero de la Asociación de Vecinos y el que creo que ha organizado perfectamente todo este evento para que estemos aquí lo más a gusto posible. Y además buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Centro Social Seco. Simplemente es una breve bienvenida porque no queremos robar tiempo a nuestras tres ponentes. Este acto está organizado por la Asociación Vecinal de Retiro Sur en estrecha colaboración con la Comisión de Diversidad y Accesibilidad de la FRAN y Plena Inclusión. Esta tarde tocaremos el tema relacionado con la mujer y la diversidad funcional, que hemos titulado Mesa Redonda sobre Violencia Simbólica y Diversidad Funcional. Nuestras tres ponentes, mujeres, son Lucía Santos, que intervendrá la primera, Cristina, segunda, no, Cristina la tercera, bueno, está en medio, y luego intervendrá Remedios Toboso, que es la que nos va a hacer una presentación en PowerPoint. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas. Gracias. Gracias, Lucía, otra vez, porque me encanta. O sea, cada vez que la escucho es como que aprendo algo nuevo. Y gracias a César por todo el trabajazo que ha hecho para que esta tarde de verano, estar aquí un viernes por la tarde, que podíais estar dando un paseo por el Retiro. Yo creo que por una buena causa, ¿no? Lucía ha hecho un encuadre magnífico sobre lo que significa la violencia simbólica. Tampoco queremos detenernos mucho porque el debate también suele ser muy, muy interesante. Y es verdad que hay cantidad de situaciones de la vida cotidiana en la que realmente no habíamos caído en ello, ¿no? Yo tengo la tarea de hablar acerca de lo que sabemos sobre el colectivo de personas sordas. Bueno, quería dar las gracias también a la FRAN, a la Plataforma Democrática de Diversidad Funcional. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque hay un montón de información en la presentación de tipo genérico acerca de lo que sabemos de las personas sordas, pero también de algunas situaciones de la vida cotidiana que demuestran que efectivamente hay situaciones de violencia estructural. ¿Y por qué hablo yo sobre personas sordas? Pues porque soy una persona sorda. De hecho, ahora, a raíz del COVID, he perdido audición. Y en el oído izquierdo tengo un 85% de pérdida y en el derecho el 90%. O sea que si fuera ciega ya me podría afiliar a la 11. Pero no, por suerte no. Bueno, ¿y por qué cuento todo esto? Porque efectivamente uno de los mitos más extendidos es que las personas sordas que usamos la lengua de signos en la vida cotidiana somos mudas. Pues no somos mudas, hay una enorme heterogeneidad y ahora lo vamos a ver. Pero de entrada, como bien decía Lucía, somos personas diversas y lo que nos define no es solamente la diversidad funcional. Es decir, yo soy una persona sorda, usuaria de audífonos, usuaria de la lengua de signos, soy feminista, soy republicana, soy madre soltera. Hay un montón de situaciones que definen mi realidad poliédrica. No, lo único que me define no es, en este caso, que soy una persona usuaria de audífonos. Y además cada vez más hay como más respeto hacia la diferencia, hacia los diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Ya no hablamos de enanos ni de acondroplásticos, que tal sería el término correcto. Hablamos de personas de baja estatura, de enfermedades raras, de discapacidad del desarrollo. Antes, donde metíamos todo en el saco de lo físico, ahora hemos sido capaces de abrir un poco el abanico y ver más allá de 4 o 5 discapacidades. Centrándonos en el colectivo de personas sordas, en el mundo hay 7.000 millones de habitantes y de los cuales 446 millones son personas con una pérdida auditiva importante. Luego veremos qué significa una pérdida auditiva discapacitante, es decir, el 5% de la población mundial. Por tanto, las personas sordas no somos una minoría silenciosa, ni los que como yo usan audífonos, ni los que usan la lengua de signos. Pero es verdad que como anécdota, cuando pedíamos cortar calles para manifestarnos el último domingo
de cada mes de septiembre es el Día Mundial de las Personas Sordas y pedimos permiso a delegación de gobierno para manifestarnos. ¿Cuántos vais a ser? 2000, bueno, con 3 efectivos, o sea, 2000 personas sordas y 3 policías. No sé si se está grabando, creo que va siendo hora de empezar a quemar basuras para que dejemos de ser una minoría silenciosa y se entienda que tenemos un montón de necesidades que todavía hoy día no están cubiertas. De estos afectados que comentamos, 32 millones son niños y niñas. ¿Y qué decíamos antes? ¿Qué se entiende por audición discapacitante? En el caso de los adultos, que computa a partir de los 15 años, es cuando hay una pérdida auditiva en el oído que mejor se oye de 40 decibelios. Una conversación normal gira en torno a 40 decibelios. En España a lo mejor un poquito más. Pero efectivamente, una conversación 40 decibelios, pues una persona que ya a partir de ahí tiene dificultades ya se considera con una audición limitada. Y en el caso de los niños, que tienen un poquito más de sensibilidad, ese porcentaje se pone en 30 decibelios con el oído que mejor escucha. Más de 70 millones de personas en el mundo son personas sordas y se utilizan 300 lenguas de signos diferentes. No es universal la lengua de signos. Y ya con esto rompemos uno de los mitos más comunes. Traigo la estadística más reciente del Instituto Nacional de Estadística y nos dice que hay 1.230.000 personas con discapacidad auditiva en España de distinto tipo y grado. De este 1.230.000, el 72% son personas mayores de 65 años. Y de ellas, el 98% utiliza la lengua oral para comunicarse. Ahora por fin tenemos este dato que no lo teníamos. Hablábamos de 100.000 personas usuarias de lengua de signos en España, pero en estas 100.000 personas incluimos no solo estas 27.300 computadas personas sordas, sino también lo que denominamos comunidad sorda, es decir, todos los familiares, amigos, intérpretes y personas que han aprendido la lengua de signos para poder estar. Por eso bailaba esta cifra de 100.000 usuarios de lengua de signos, pero realmente es un 2,2% de personas sordas que emplean la lengua de signos en su vida cotidiana. Si tuviéramos que hacer una distinción una clasificación respecto a la sordera, esta es una bastante clara. Según el momento de adquisición, sería una sordera prelocutiva o poslocutiva, en función de si ya has adquirido el lenguaje. Según la localización de la lesión, puede ser de conducción o transmisión, de percepción o neurosensorial y mixta. Para que os hagáis una idea, mi hipoacusia es una hipoacusia bilateral perceptiva neurosensorial. Por lo tanto, no es operable, no es tratable porque es además genética, en mi caso. Y según el grado, hablamos de pérdidas leves, medias, severas o profundas. Puede haber personas como yo que tengan una pérdida auditiva severa o profunda, que en la convivencia y en la interacción tú no lo percibas, pero cuando yo me baño, cuando yo me ducho, cuando yo duermo, pues soy una persona sorda profunda. Y en la interacción es cuando uno descubre estas cosas. Ah, es verdad que no era muda, pero sí que realmente... Y me gustaría dar unas pinceladas sobre las lenguas de signos en el mundo, porque hay datos cuanto menos curiosos. ¿Sabíais que el primer reconocimiento legal de una lengua de señas nacional fue hecho por Irán, nada menos que en 1928? Y hasta 1981 Suecia no aprobó su propia lengua de signos. Fijaos qué salto en el tiempo. Y ya después vienen muchos países latinoamericanos y entre ellos también España. La ley que regula y reconoce las lenguas de signos española, porque reconoce la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Y diréis, ¿y esto por qué? Porque sin duda alguna la política también determina este tipo de normativa, ¿no? Y en aquel momento la política lingüística de Cataluña era muy potente, y es verdad que las personas sordas en Cataluña utilizan unos signos que no se usan en el resto de España, pero también es verdad que, por ejemplo, en territorios cerca del mar, las personas sordas tendrán infinidad de signos sobre peces, mar, etcétera, que no usamos los del interior, y eso no les da la categoría de uso de una lengua diferente. Pero bueno, yo me estoy metiendo en un jardín. En fin, esta ley
regula no solamente las lenguas de signos, sino también los apoyos a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Como decíamos antes, la comunidad sorda está formada por personas sordas, sus familiares, los intérpretes, y por eso hablamos de 100.000 usuarios de lengua de signos, para los que un 20 o un 30% es su segunda lengua. Por tanto, en estos medios de apoyo que marca la ley, lo que dice es que tenemos derecho a utilizarla a aquellas personas que libremente lo queramos hacer. Y también reconoce una serie de medios de apoyo que potencian la comunicación oral, por ejemplo, la labiolectura, las prótesis auditivas, el subtitulado o cualquier otro avance tecnológico. No me voy a detener mucho en el desglose de la ley, pero básicamente lo que viene a decir es que en cualquiera de los ámbitos, educación, formación, salud, cultura, deporte, transporte, administración pública, participación política, que se busque siempre esa doble vía para que tanto en lengua de signos como en subtitulado siempre esté de una manera accesible para todo tipo de personas sordas. El servicio de intérpretes de lengua de signos quería traerlo también aquí, porque aunque es un servicio gratuito, es un servicio muy precarizado. De hecho, la semana que viene hay huelga de los intérpretes de lengua de signos en la Comunidad de Madrid por la situación tan precaria en la que viven. La mayoría son mujeres, una vez más, esto también es violencia estructural, y además han oscilado tanto en entidades del movimiento asociativo que han ganado la licitación y se han hecho cargo de estos servicios, como entidades privadas. Y en cualquiera de los casos, como no es la administración la que asume este servicio, pues siempre el mediador es el que se lleva la mayor tajada y no siempre se presta un servicio cuando lo necesita una persona sorda. Siempre se va a priorizar consultas médicas, entrevistas de trabajo, pero sabemos que no siempre hay intérprete para todas las personas que los necesitan, gestiones bancarias, trámites policiales o trámites judiciales. Vamos, no puedo decir quién es, pero yo conozco una persona sorda que ha ocupado un cargo de bastante responsabilidad, tuvo que ir a un juicio y el juez echó al intérprete y le dijo que le leyera los labios. Esto es España, año 2000. Por tanto, hay mucho desconocimiento. La ley de notarías, que decía que las personas sordas somos prácticamente retrasadas, es de 1860 y todavía no se ha modificado. Todavía cuando una persona sorda va con un intérprete a un notario, el notario se cuestiona si realmente la persona sorda está entendiendo lo que quiere decir, y eso no lo hace con cualquier otra persona oyente que a lo mejor tiene unas entendederas un poquito justitas. También en cuanto a datos generales, entre 1 y 5 niños recién nacidos de cada 1000 nacen con algún tipo de sordera invalidante. Es decir, que cada año en España hay 2.500 nuevas familias que cuentan con un hijo o con una hija sorda. Y fijaos, más del 90% de estos niños y niñas sordos nacen con padres y madres oyentes, de los cuales solo el 5% sabe lengua de signos. O sea, es como si tú naces en China, como si tú eres chino, te vienes a España y tú solo sabes chino, pero tus padres no han aprendido chino ni les interesa. No, léeme los labios, eso es lo mejor. Entonces, hay una realidad de dificultad evidente, porque ha habido, digamos, el concepto capacitista, el modelo capacitista, el modelo médico de como la mayoría de la sociedad es oyente, pues es interesante que, bueno, pues que se tire horas y horas y tardes de su infancia en el logopeda. Perdona, no tengo nada contra los logopedas, pero es cierto que hay muchos niños que han perdido su infancia yendo al logopeda y a otros profesionales, cuando en realidad tienen una lengua maravillosa que les permite aprender, que les permite expresarse, y me emociono. Bueno, cuando hablamos de personas sordas, al igual que con cualquier otro grupo de personas de diversidad funcional, hay una enorme heterogeneidad. En mi familia somos 4 y cada uno somos de la misma madre, pero que no tenemos nada que ver unos con otros. Es decir, hay personas sordas que ya desde que nacen iban al cole de sordos con lengua de signos. Personas que se quedan sordas con los años.
no ni siquiera de mayores, o personas que son sordas, pero como han vivido en España, donde se grita bastante, no se nota mucho. Pero bueno, y luego hay personas sordas con otras patologías asociadas, que por eso está la unidad de salud mental para personas sordas en el Hospital Gregorio Marañón, que es el único hospital público de España que ofrece un servicio directo a los usuarios con trastornos de salud mental para que puedan, en lengua de signos, ser atendidos por psicóloga y trabajadora social. Todavía no hay psiquiatra que sepa lengua de signos, se lo digo a mi hijo, no me hace ni caso. Y es interesante, ¿no? Bien, independientemente del tipo de sordera, independientemente de si es de nacimiento o no, si llevas audífonos o no, si sabes lengua de signos o no, hay algo que tenemos en común todas las personas sordas, y es que en nuestra vida cotidiana encontramos barreras de comunicación. Estas barreras son obstáculos que impiden que fluya bien el mensaje entre el emisor y el receptor. Y lo que os decía, independientemente de que uno tenga una prótesis y esté bien adaptada a esa prótesis, hay contextos en los que, bueno, mi amiga se reía porque se lo decía, cuando voy a nadar parezco un pitufo sordo ciego, porque entre que me quito los audífonos, me pongo los tapones, me pongo el gorro, pues tengo que ir a clases donde todo sea muy visual porque pierdo mucha información. Ahora creo que hay audífonos para debajo del agua, que ya me parece el no va más. Habrá que probarlos. Bien, no sé si habéis oído la campaña de Marcos cuando estaba la pandemia a tope. Él consiguió que se fabricaran unas mascarillas transparentes, totalmente homologadas, pero quizá por falta de difusión, por falta de información, no se extendieron y era realmente complicado, sigue siendo complicado en contexto médico para una persona sorda que no va con intérprete, que el profesional médico se baje la mascarilla y te transmita la información. Entonces hay que usar mecanismos paralelos, pues usar una aplicación que se llama Transcriptor, que te transcribe la voz a texto, no siempre fidedigna, pero bueno. Lo esencial es que toda la información que se ofrece de manera auditiva, por ejemplo en los aeropuertos, se pueda hacer de forma visual. Por suerte, en el ámbito sanitario cada vez vemos más lo de las citas numéricas, por lo tanto uno ve su número y entra, ¿no? Porque decía mi médico que por protección de datos ya no puede salir a llamar a las personas por su nombre, y dice, pues nada, saldré y diré el de las almorranas, que pase. Bueno, una de las cuestiones que puede suponer una forma de violencia de alguna manera es cuando el intérprete ocupa una parte ínfima de la pantalla que es prácticamente ilegible. Esto pasa en el debate del Estado de la Nación. El espacio que ocupa el intérprete es una sexta parte de la pantalla. Para que realmente sea eficaz y tenga sentido, tiene que ocupar al menos la mitad de la pantalla. Y si ya es el propio presentador el que te signa, ya es la hostia. Fijaos, si no hay subtitulado en directo y si no hay intérprete en directo, ¿qué puede pasar? Pues lo que pasó cuando las Torres Gemelas, que muchas personas sordas pensaron que era publicidad de la jungla de cristal. Esto no es un chiste, esto es real. Y claro, la mejor manera de evitar esto es que siempre haya subtitulado y de buena calidad, o en su defecto, y intérprete. Vamos resumiendo algunas cosas que hemos comentado. Claro que el lenguaje conforma el pensamiento, por supuesto que sí. Antes éramos tullidos, anormales, subnormales, deficientes, minusválidos. Entonces, de alguna manera, el ir modificando todo esto hace que nuestra cabeza también vaya viendo diferentes perspectivas de la misma persona. A nadie se le ocurre hoy día decir maricón o tortillera, y esto hace 15, 20 años era una realidad. Hablamos del colectivo LGTBIQ+, pues por las mismas circunstancias las personas con diversidad funcional no queremos poner el acento en nosotros, en lo que nos pasa. Nos hemos planteado, por ejemplo, en Gallaudet, que es una universidad que hay en Washington, está todo preparado para personas sordas. Desde la persona que te abre la puerta, todos los que trabajan allí, los estudiantes, todo el mundo signa en esa ciudad. Es una ciudad que existe, que es real, que está en Washington. Entonces allí cuando va una persona oyente, la persona oyente
es la que está como fuera del lugar. Entonces, ¿no será que lo que tenemos son sociedades que no ponen y no dotan de los recursos que necesitamos? A lo mejor es la sociedad la que tiene una discapacidad. Porque realmente si siempre hubiera intérprete y yo pudiera elegir, a lo mejor elegiría SIGNAC con vosotros. Pero por adaptarme a la mayoría, uso mis audífonos. Pero a lo mejor yo ¿qué hago cuando llego a casa? Me los quito, estoy deseando quitarme los audífonos. No son parte de mí de manera natural. Bueno, algunos mitos muy rápido. Las personas sordas son mudas. Vamos, para muestra un botón. Son diagnósticos completamente diferentes. De hecho, cuando hay algún personaje de una serie, que últimamente veo muchos, que son mudos, nadie dice es mudo sordo. Pero todo el mundo cuando ve que un personaje signa, ya automáticamente es sordomudo. Las personas sordas no escuchan, pero saben leer y escribir. La audición, lenguaje, escritura y lectura son distintos procesos y aunque todos ellos están íntimamente ligados, una persona que tiene limitada su audición puede desarrollar perfectamente todos estos procesos. Si aprendo el alfabeto, puedo comunicarme con un sordo, esto de A, B, C. ¿Tú te imaginas ir a Londres y decir hello? Para empezar, en Londres no se dice hello, porque el alfabeto dactilológico es otro. Y en Japón es otro y cada país tiene el suyo. Por tanto, para comunicarme con el alfabeto podré decir el nombre de una ciudad, mi nombre o el nombre del de enfrente. Punto, pelota. Porque la lengua de signos es una lengua con su propia estructura, su propia gramática y por lo tanto no me serviría el dactilológico para comunicarme. Todas las personas sordas saben leer los labios. ¿Qué dices, Lucía? Que no, obviamente que no. No todas las personas sordas tienen la misma capacidad, pero en el mejor de los escenarios posibles, que tú estés en un sitio con la persona cerca, con buena luz, que domines la lengua, que el otro hable muy claro, no comandar. Con la lectura labial ya hay estudios que dicen que el 50% se podría extraer, a mí me parece mucho. El otro 30% no se entiende, pero por el contexto lo saca y el 20% restante simplemente se pierde. Por ejemplo, si yo digo mamá o papá y tú eres sordo, no hay ningún cambio. Mamá, papá, para la persona sorda, tú has hecho mamá o papá, sabe Dios, 50%. Por lo tanto, es verdad que es una habilidad, es verdad que se puede aprender, pero ni todas las personas sordas tienen la misma capacidad, ni todos los contextos son propicios para ello. Otro mito es, el nivel de aprendizaje de una persona sorda es menor al de una oyente. Pues obvio que no. Es decir, que el cociente intelectual no tiene nada que ver con tener dañadas las cuerdas vocales o los nervios auditivos. La lengua de signos es la misma que todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos todos esperanto? Sería una solución magnífica para que viajemos donde viajemos, todos hablemos la misma lengua. Para que todos habláramos esperanto, tendrían que enseñarnos esperanto a todos los niños de todos los países de todo el mundo. Como eso no pasa, y la lengua es fruto de la interacción de las personas, hablamos lo que hemos aprendido. Por eso, aunque la lengua de signos sea diferente y la lengua vehicular sea la misma, por ejemplo, en Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, todos hablan inglés, esa es la lengua oral, pero sin embargo las lenguas de signos son diferentes. Otro de los mitos, con respecto a esto, me ha parecido oportuno traerlo. Cuando murió Nelson Mandela, se coló un falso intérprete que tenía esquizofrenia paranoide. Esto es otra movida, pero el tipo se coló, ya lo había hecho varias veces, y he traído aquí porque las personas sordas, incluso aunque no hablara lengua de signos sudafricana, sabían que algo raro estaba pasando por la forma de signar de este falso intérprete. Y os traigo aquí para reír un poquito, porque está la cosa un poco. Lo que signaba este buen hombre era: yo apoyo, saludos básicos, saludos dentro, encuentro, esta semana, cigarrillos en el interior, probar, y así sucesivamente para apoyar, decir, de ti a mí, hablando con usted todavía. Bueno, en fin, un despropósito.
Los sordos enseguida llamaron y le quitaron de en medio. Pero claro, estaba en pleno brote este señor. En la lengua de signos lo más importante es el movimiento de las manos. No. El movimiento de las manos es una de las partes que configuran la lengua de signos. La otra es la expresión oral, el movimiento hacia dónde se dirige, la orientación de la palma de la mano, hacia dónde va el movimiento. Bueno, todo esto son varios aspectos de la lengua de signos. Sí. ¿Y todas las personas sordas usan la lengua de signos? Pues no, si no la han aprendido no, si en su casa se propicia o en el cole se propicia, pues probablemente sí. Y muy importante también es lengua de signos, no lenguaje, porque la lengua es la capacidad que tenemos y el código que utilizamos los hablantes para comunicarnos entre nosotros. Pero sin embargo el lenguaje es esa capacidad de poder comunicarnos. Algunos animales, como los chimpancés, también pueden aprender a comunicarse y otros animales, las ballenas, todos los animales se comunican y ese es el lenguaje. Pero la lengua es ese código común que utilizamos. Lengua de signos o lengua de señas. En la mayoría de Latinoamérica se usa lengua de señas. Nosotros en España, por costumbre, decimos lengua de signos, pero en cualquiera de los casos no habría problema. Y ahora me interesa traer un término nuevo, que no es nuevo, que se usa desde los años 70. Habéis oído hablar del edadismo, que es toda esta discriminación a las personas de edad. Habéis oído hablar del racismo, habéis oído hablar del sexismo. Bueno, pues hay un señor en los años 70 que creó este neologismo, Tom Humphries, que habla del audismo. El audismo es un poco lo que comentaba Lucía a grandes rasgos sobre la violencia estructural que se ejerce sobre las personas con diversidad funcional, pero en este caso hacia las personas sordas. Y hay algunos casos concretos que, bueno, pues ejemplos de personas sordas que se han sentido discriminadas, ¿no? En el ámbito de la empresa, por ejemplo, que en las reuniones de la empresa nunca haya intérprete, que sea muy difícil ascender en el organigrama de la empresa, que cuando hay dos trabajadores oyentes hablando nunca se tiene en cuenta, pero cuando hay dos trabajadores sordos el jefe les llama la atención, ¿no? En un ámbito como el instituto, que tú quieras ir a una conferencia y en la conferencia te digan que va a haber intérprete y luego no haya, cuando tú no puedes seguir eso de la misma manera. Y una anécdota que me parece muy reveladora de cómo se nos mira a las personas sordas, esto es un hecho real. Una persona sorda va en un avión y justo le dan la puerta de emergencia, pero le dicen que se cambie porque al ser sordo, la puerta de emergencia, y resulta que luego traen a una persona mayor con muletas. Y fijaos cómo será el tema, que en vez de adaptar las Olimpiadas para que podamos participar las personas sordas y poner los recursos, no competimos en los Paralímpicos porque seríamos los putos amos, lo ganaríamos todo, pero es que tenemos unas Olimpiadas especiales para personas sordas. O sea, dime tú a mí si esto no es para salir y quemar basuras, ¿en serio? O sea, en vez de adaptar y poner sistemas luminosos en las carreras, alguien que te haga así para que salgas corriendo, no lo sé, no he nacido para esto, pero realmente que tengamos unas Olimpiadas y compitamos entre nosotros desde 1924, a mí me parece cuanto menos sorprendente, y en todas las disciplinas que os podéis imaginar. Y pues eso. Y fijaos, dice, ¿se pueden utilizar audífonos en las sordo-olimpiadas? Pues para que estemos en igualdad de condiciones, no. Es que me encanta, o sea, es brutal. Bueno, aquí varios ejemplos de un intérprete que ocupa la mitad de la pantalla, por lo tanto accesible, visible. Otro que es prácticamente, o sea, no sé, una cosa ahí que no se sabe muy bien. No se visualiza bien. Luego ya cada vez más hay ejemplos, y ahora viene la parte chula. Todo el mundo conoce a Rosalén y a su intérprete, y va a poner algunos vídeos, pero no sé si voy a poder, porque todo el mundo ha visto alguna vez a María Rosalén con su intérprete, pero me recomiendo ver esta intérprete, de verdad, vale la pena ver este vídeo. Ponéis Red Hot Chili Pepper ASL, que es American Sign Language, y es impresionante, o sea,
codo con codo en un concierto con millones de personas. Y luego esta chica es hija de padres sordos, es CODA, la definición es Children Organization Deaf Adult, son los hijos oyentes de padres sordos. Y ahí está interpretando una canción de Eminem. Siento mucho que no podáis verlo porque de verdad que es una pena. Luego esta chica se llama Raisa, es una intérprete malagueña que interpreta Un beso de esos de Zenet. Bueno, ya ahí dejo las pequeñas... Y esto es poesía para la gente que dice que con lengua de signos no se puede expresar. Pues el Instituto Cervantes tiene en la Universidad de Alicante un departamento específico de poemas en lengua de signos que de verdad desde Neruda, Machado y también te ponen los bellos como escarpias. Bueno, consigna general, toda indicación auditiva ha de ser luminosa o visual. Esa es una consigna general. En cuanto al tema de violencia hacia las mujeres sordas, no sé si habéis podido ver alguna vez este vídeo, se hizo viral en Canadá. Es una mujer que durante la pandemia llama a otra y le dice que le dé una receta. Entonces hace este gesto de poner la palma, cerrar el dedo y cerrar la mano. Esto es que está sufriendo violencia en su domicilio o con su pareja. Y tampoco puedo poneros el vídeo, las tecnologías. Y luego, Hijos de un Dios Menor, que todo el mundo lo ha visto al menos una vez. Os recomiendo Sound of Metal en Amazon Prime. Es una historia de un baterista de heavy metal que pierde la audición y le dieron el premio al mejor sonido porque es súper subjetivo y lo hacen de maravilla. Y el actor tiene una mirada con una potencia, pasa por todas las etapas. Pierdo el oído, me quiero poner un implante, entro en la comunidad sorda y no se encuentra, pero no se encuentra en ninguno de estos ámbitos porque en realidad él ya es otra persona. Y es muy dura, pero yo creo que es una película que ayuda mucho a entender desde la persona con implante coclear cuál es su realidad. Bueno, este signo es universal, significa I love you, que lo ha usado un montón de mandatarios. Y este sí es, cuidado que cerrado el dedo es el símbolo del heavy, que no tiene nada que ver. ¿Vale? Esto cualquier persona sorda en cualquier parte del mundo lo entiende, pero solo esto, ¿eh? Veis aquí Francisco, el Dalai Lama, bueno, y me encanta esta última parte, que es que tenemos una superheroína sorda que en el cómic original era un hombre, pero Marvel quiso que la nueva franquicia de Marvel tuviera una superheroína sorda que se llama Makari. También había un vídeo y bueno, lo que queremos las personas sordas no es ser superheroínas, sino tener cada vez más gente sensible como vosotros y como vosotras. Gracias por vuestra atención y habéis sido un público fantástico.